nuevos formatos y multimedia. Empezamos con Fluxus, que fue un movimiento artístico y social internacional y multidisciplinario. Surgió en la década de los 60 y continuó hasta la década de los 70. Se caracterizó por su actitud antiarte y su énfasis en la creatividad de la vida cotidiana. Y podemos ver esto en las obras que se muestran en pantalla. Entre sus figuras claves tenemos a George Maciunas, quien se considera el principal organizador y la figura central de Fluxus, ya que le dio el nombre al movimiento y publicó varios manifiestos de este. Luego tenemos a John Cage, un compositor experimental estadounidense que, aunque no era miembro formal de Fluxus, su filosofía y sus ideas sobre el azar y el silencio fueron una gran influencia para el movimiento. Él compuso Fontana Mix, Mozart Mix, y su obra más destacada fue 433, que consistía en 3 movimientos y duraba 4 minutos con 33 segundos. Era básicamente estar en silencio 4 minutos con 33 segundos. Observemos. En efecto, es cine, señores. Continuamos con Yoko Ono, que fue una artista multidisciplinaria cuyas obras conceptuales y performativas fueron muy importantes para el movimiento. Entre ellas tenemos a Apple, que literal es una manzana sobre una placa de latón sobre cristal. Grapefruit fue un libro que Yoko Ono escribió y eligió su título porque representaba cómo se sentía consigo misma. Era un híbrido entre su identidad estadounidense y japonesa. Add Color, que es una habitación blanca en donde invitaba a la gente que iba a ver esta exposición a agregar colores, palabras en los objetos que habían en esta habitación, que podían ser lienzos, globos o barcos. Joseph Beuys fue un artista alemán conocido por sus esculturas sociales y su visión del arte como una fuerza transformadora en la sociedad. Algunas de sus obras fueron Brightly Lit Structure. Es una impresión de hierro fundido de un corsé de yeso infantil. Sin embargo, las patas de la silla hacen ver como que este collage fuera una figura humana y la hace parecer segura y dueña de sí misma. Felt Suit. Él describió este traje como una extensión de sus esculturas que la asociaba con mucho sentimiento. También lo describió como la calidez espiritual o el comienzo de una evolución. Half felt cross with dust, image Magda. Ok. Half felt cross with dust, image Magda. Pues esta obra consistía de un collage que incorporaba materiales como el metal, tierra, sentimientos, uñas, papel y cable. ¡Papam! Y llegamos al videoarte, que es una forma de expresión artística que utiliza el video como medio fundamental. Surgió a finales de la década de los 60, coincidiendo con la aparición de las primeras cámaras portátiles. Y pues desde entonces ha estado evolucionando, ¿no? Constantemente. Y ahorita tenemos una amplia gama de conceptos, técnicas y estilos. A diferencia de lo que es el cine tradicional o la televisión, pues el videoarte a menudo se centra en la experimentación con el medio en sí. ¿A qué me refiero? Pues desafía las narrativas convencionales, explora cualidades únicas del video, así como con el tiempo, el espacio, la imagen electrónica y la relación con el espectador. Entre sus figuras claves tenemos a Nam-June Paik, que es considerado el padre del videoarte, por su experimentación temprana con la manipulación de la señal de televisión y la creación de instalaciones innovadoras.
Él hizo Electronic Superhighway, que era una obra monumental que representaba el mapa de Estados Unidos. Utilizó 336 televisores, 50 reproductores de VHS, 175 metros de tubos de neón y 1140 metros de cable. ¡Ay Dios! ¿Cómo no se botaron los térmicos? Y pues cada estado muestra un video seleccionado por Peck que refleja su visión personal de cada lugar. Luego tenemos a Megatron / Matrix, que es una obra con 215 monitores y una mezcla de imágenes de los Juegos Olímpicos de Seúl con rituales folclóricos coreanos y danza moderna. Pai clasificó los monitores en dos secciones distintas: el Megatron, que transmite el vasto alcance de los medios, mientras que la sección más pequeña, Matrix, enfatiza el impacto en cada uno de nosotros. TV Cello fue la exploración del rendimiento, el sonido y el arte visual, y una colaboración entre Pike y la violonchelista Charlotte Moorman. Viro Aconci. Él combinaba el performance, el video, el sonido y exploraba temas como la identidad, la sexualidad y la interacción con el espectador. Entre sus obras tenemos a Trademarks, que era una serie de fotografías en blanco y negro de Aconci, en donde en cada fotografía él mordía alguna parte de su propio cuerpo y dejaba una marca muy visible pues en su piel. Esta obra exploraba temas de posesión de cuerpo, límites del yo y la marca como signo de presencia. Estoy loco. Estoy loco. Following Peace. En esta obra, Aconci elegía una persona al azar en la calle y le empezaba a seguir. Y no paraba hasta que los perdiera de vista o ellos accedieran a algún lugar en donde él no pudiera llegar, ¿no? Había veces donde si la persona se subía a un carro, pues él iba y lo seguía. Podía estar 4 o 5 horas siguiéndolos ahí. ¡Qué miedo! Sin duda alguna, un momento perturbador. Y llegamos a su obra más controversial y está muy fuerte y se llama Seedbed. Esta obra era una habitación así en grande donde había una rampa, el suelo estaba así inclinado como una rampa. Entonces los espectadores iban y pasaban encima de la rampa y se paseaban por ahí. Y resulta y resalta que este señor Aconci se encontraba debajo de la rampa haciendo comentarios lascivos sobre las personas que iban a visitar este lugar mientras se masturbaba. Y en este lugar había una bocina donde todo mundo podía escuchar esos comentarios que hacía este señor. Estuvo una semana entera, durante 8 horas al día, masturbándose y presentando esta obra. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Después del trauma llamado Viro Aconci, nos movemos con Martha Rosler, que fue conocida por su crítica social y política a través del videoarte, y sus obras abordan temas como el feminismo, la guerra y la clase social. Entre sus obras tenemos a Born to be Sold, que fue una interpretación de un caso mediático llamado Baby M de los años 80, donde una madre de alquiler, Mary Beth Whitehead, luchó por recuperar a su hija concebida por inseminación artificial para una pareja adinerada. Pues Rosler adaptó los roles de todos los involucrados, incluido un bebé y un espermatozoide. Lo hizo en estilo comedia teatral y alternando con imágenes de archivo del caso y transcripciones del juicio. The Bowery into Inadequate Descriptive Systems. A través de esta obra, Rosler trató de mostrar
explicar cómo era la vida en la calle Bowery de Nueva York, un lugar con muchos hombres sin casa y con problemas de alcoholismo. Por un lado, vemos fotos en blanco y negro de edificios y cosas tiradas en la calle, sin gente. Y por otro lado, vemos una lista de palabras relacionadas con el alcoholismo y la indigencia. Rosler trataba de decir que ni las fotos solas ni la lista de palabras son suficientes para mostrar lo difícil y real que era la vida en ese lugar. Semiotics of the Kitchen. Este fue un video en blanco y negro donde Marta se vestía de ama de casa y presentaba alfabéticamente los utensilios de cocina, pero en lugar de demostrar su uso, realiza acciones agresivas, frustradas, comunicando sin palabras una crítica al rol doméstico femenino tradicional. Bruce Nauman. Este fue un artista que exploró la relación entre el cuerpo, el lenguaje y la percepción, y utilizó el video para crear experiencias inmersivas y reflexivas. Pues muy a menudo su trabajo combina el video con otros medios y es conocido por su enfoque de lo surreal y lo inquietante. Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square. Ese nombre está muy largo. Pues, Bruce se grabó caminando de forma lenta y exagerada alrededor de un cuadrado trazado en el suelo del estudio. Él cuestionó los límites del arte tradicional al convertir un gesto cotidiano como lo que es caminar en una forma de expresión. Se enfocó en el proceso, en la disciplina física y la relación directa entre el cuerpo, el tiempo y el entorno. Anthrosocio es un video donde sale la cara de Bruce así de cerca mientras está girando y dice cosas como feed me, eat me, anthropology o también help me, hurt me, sociology. Él hizo esta obra como una cacofonía de demandas y pulsiones primarias. Te forzaba a tener una confrontación incómoda con la vulnerabilidad, la agresión y la ruptura de la comunicación clara. Porque esta obra la presentaba en una habitación donde un montón de monitores te bombardeaban con todas estas palabras al mismo tiempo. Clown torture. Esta era una instalación de video donde ponían imágenes de un payaso interpretando escenarios absurdos y angustiantes, como caerse repetidamente de un inodoro, o intentar equilibrar una pecera con una escoba, o gritar así nomás. En este lugar habían diferentes pantallas y cada una mostraba una situación diferente del payaso. Entonces creaba muchos ruidos, bucles repetitivos de fracaso, y así Nauman trató de transformar el humor en horror. Exploró aquí los temas de ansiedad, el confinamiento y la ruptura de comunicación, dejando al público una sensación de incomodidad. Levántense todos los dormidos, porque ha llegado el examen sorpresa. Primera pregunta. ¿Quién se considera el padre de Fluxus? Opción A, Martha Rosler. Opción B, George Masiunas. Opción C, Yoko Ono. George Masiunas. ¡Yay! Pregunta número 2. ¿Quién inventó la obra de 433? Opción A, Nam June Paik. Opción B, Joseph Beuys. Opción C, John Cage. John Cage. ¡Woohoo! Pregunta número 3. ¿Quién fue quien inventó Following Peace? Opción A, Bruce Nauman. Opción B, Viro Aconci. Opción C, Yoko Ono.
fue Virua con sí. No, yay. Y hasta aquí el examen sorpresa. Por ahora. Así que estén despiertos y estén atentos porque no sabemos cuándo vaya a pasar otro. Y ahora seguimos con Aaron, que fue la primera inteligencia artificial para crear arte visual. O sea, habían otras inteligencias artificiales antes de Aaron, pero esta fue la primera en crear arte visual, ¿no? Comenzó su desarrollo a principios de los años 70 y fue hecha por Harold Cohen, quien era un artista británico y también profesor en la Universidad de California, San Diego. Aaron empezó dibujando formas abstractas y conforme el paso del tiempo pues fue evolucionando hasta crear figuras humanas o escenarios complejos, incluso colores. Cohen le enseñó a Aaron las reglas básicas de composición y la representación visual. Una cosa interesante fue que Harold nunca intentó que Aaron aprendiera solo. Para él, pues el proceso de construir este sistema era parte de su propia exploración artística. A diferencia de cómo aprenden las inteligencias artificiales hoy en día, Aaron aprendía de una forma que se le llama modelo simbólico. O sea, esta inteligencia artificial no se basaba de otras imágenes para crear las suyas propias, sino que todo estaba programado, o sea, tenía las reglas programadas. Por ejemplo, en su código está escrito, el brazo se conecta al hombro. Y así con todas las cosas que dibujaba y hacía. Su arte abstracto era basado en líneas, en curvas, figuras geométricas y la distribución espacial. Después, Cohen le enseñó a cómo equilibrar los elementos en la página, evitar superposiciones, crear contraste entre formas y variar entre posturas y tamaños. Aunque Aaron podía ser como el wow del momento, tenía pues sus ventajas y sus limitaciones. Entre ellas pues Aaron podía generar infinitas variaciones sin repetir imágenes. Su comportamiento pues era comprensible y era controlable, claro. Era un sistema coherente y autoconsciente también. Sin embargo, no aprendía nada por sí solo. Y solo se limitaba a lo que Cohen le había enseñado a dibujar. Y aunque sus figuras tenían un estilo muy propio, era poco sorpresivo. ¿Y qué pasó con la tipografía? Pues aquí ya empezamos a ver mucho sans serif, mucho minimalismo, geometría, empiezan a combinar tipografías sans serif y serif. Y ahora los diseñadores pueden crear sus propias fuentes. Tenemos a Avant-Garde Gothic, que fue diseñada por Herb Lubalin, y también por Tom Carnes, Esta tipografía fue lanzada por International Typeface Corporation y nació originalmente como un logotipo para la revista Avant-Garde y la letra fue tan llamativa que se expandió a una familia completa. Su letra era sans serif geométrica, tenía formas limpias, proporciones modernas, era letra redondeada, muy estilizada, con ligaduras decorativas en muchas versiones. Era un equilibrio entre funcionalidad y estilo visual llamativo. Se usó principalmente en publicidad y en diseño editorial. Luego está la Garamond, que fue como un rediseño hecho por Tony Stant y tenía varias modificaciones más modernas y está adaptada a la tecnología y fotocomposición de la tipografía digital que ahora estaba emergiendo. Era una serif humanista, pero con proporciones más anchas y abiertas que la Garamond clásica. Tenía ascendentes y descendentes más cortas, lo que permitía usarla en cuerpos pequeños sin sacrificar la legibilidad. Era una tonalidad más moderna y menos renacentista que otras Garamond. Fue muy usada en los 80s y en los 90s, aunque pues, se desarrolló en los 70s. Sobre todo en publicidad, catálogos y revistas, gracias a que tenía una gran legibilidad y una apariencia elegante. De hecho, fue elegida por Apple para su identidad tipográfica desde los mediados de los 80s hasta los principios de los 90. También tenemos a Universe, que aunque ya existía en los 50s,
fue digitalizada hasta los 70. Fue diseñada por Adrian Frutiger, y también fue lanzada por... De Berny et Beignot. Era una tipografía sans serif, neogrotesca, moderna, funcional y neutral. Muy racionalista, ideal para el diseño suizo y el estilo internacional. Se usaba mucho en diseño gráfico corporativo, en señalética y en identidad visual. Creció masivamente desde los 70 por la llegada de la fotocomposición y los sistemas digitales. En el 73 fue que llegamos a las 3 computadoras pioneras que marcaron el nacimiento de las computadoras personales, contando con Apple II, que fue una de las primeras computadoras a color para el hogar. Tenía gráficos avanzados para su época y fue muy popular entre los usuarios domésticos, escuelas y desarrolladores de software. También tenemos a Commodore PET, que era una computadora todo en uno, con un monitor, teclado y grabadora integrada. Muy usada en las escuelas y en las empresas pequeñas. Y por último, TRS-80 o Radio Shack. Era barata y fácil de conseguir en las tiendas de Radio Shack. Permitió que mucha gente tuviera su primera experiencia con una computadora. En el 81, IBM lanzó su propia computadora personal, estableciendo así un estándar industrial. Fue que sacaron el modelo 5150, la primera computadora personal de IBM, basada en una arquitectura abierta, o sea, con un procesador Intel más un sistema MS2, que permitió a terceros construir clones compatibles. Esto hizo que las computadoras se masificaran. En el 84 se revolucionó la computadora personal. Ahora Apple sacó a Macintosh, que era una computadora personal con una interfaz gráfica. Tenía iconos, ventanas y ratón, y ya incluía un software visual como MacPaint y MacWrite. En el 85 nació la autoedición con Aldus PageMaker, un software, el primer software que permitió a cualquier persona crear publicaciones profesionales desde una computadora. En el 85 tuvimos a Fontographer, que fue el primer programa que permitió a diseñadores y artistas crear, editar y exportar nuestras propias tipografías. Fue el inicio del diseño gráfico independiente. Todas estas tecnologías impactaron mucho en el arte digital. Ahora los artistas y los diseñadores ya no dependían de grandes centros de computación, ya teníamos nuestras propias computadoras. Podían experimentar desde casa o pequeños estudios con gráficos y tipografía. Y se formó la cultura DIY, hazlo tú mismo. Y así llegamos al arte digital. Durante los 90s y principios de los 2000 fue que el arte digital evolucionó desde simples dibujos en pixelitos a gráficos detallados, tridimensiones e interactivos. Todo esto fue posible a nuestros softwares especializados para diseñar y dibujar. En el 87 llegó Illustrator, como todos sabemos, un software para hacer gráficos vectoriales, en líneas y formas escalables sin que se pierda la calidad. Lo usamos en logos, carteles, ilustraciones y diseño editorial. En el 88 llegó Photoshop, que se volvió el estándar para la edición de imágenes rasterizadas. Nos permitió manipular las fotos, crear collages digitales y aplicar efectos visuales complejos. En el 89 continuamos con CorelDRAW, que fue una alternativa muy popular de Illustrator en plataformas Windows, muy usado por impresores y diseñadores de los 90s. En el 91 tuvimos a Fractal Design Painter, que luego fue conocido como Corel Painter. Este programa simulaba técnicas tradicionales como el óleo, la acuarela y el pastel en entorno digital. Era muy valorado por ilustradores y artistas conceptuales.
Para el 3D y la animación teníamos en el 96 a 3ds Max, que fue uno de los programas más potentes para el modelado, la animación y el renderizado 3D. Se usó pues en videojuegos, cine y arquitectura. En el 94 tuvimos a Blender, una suite 3D gratuita y de código abierto. Se usaba pues para producciones independientes, animación, efectos, escultura, también para educación y experimentación. En el 98 tuvimos a Maya, utilizado en estudios de cine y animación profesional. Fue muy importante en películas como Jurassic Park o The Matrix. Para la edición de video y multimedia tuvimos en el 91 lo que es Adobe Premiere, ¿no? Un programa de edición no lineal para video digital. Esto quiere decir que permitía editar video y audio de forma flexible. No está pues limitado a una línea de tiempo real, o sea que podías acceder y modificar cualquier parte del proyecto y no afectaba el resto del video o los audios. Te permitía cortar, ensamblar y añadir efectos visuales. Era muy usado en producciones independientes y profesionales. En el 89 tuvimos a Avid Media Composer, que también fue un software de edición profesional para la televisión y el cine, que de hecho se convirtió en el estándar de Hollywood durante los 90s y los 2000, Ojo ahí. También tuvimos a Macromedia Director en el 93, una herramienta para crear contenido interactivo y multimedia, o sea, CD-ROMs, juegos, interfaces. Fue muy popular antes de que existiera la web como la conocemos. También llegaron muchos softwares de audio. ¡Yay! En el 89 tuvimos a Pro Tools, que era el estándar en grabación, mezcla y producción musical. También era usado en estudios de grabación profesional, cine y televisión. También en el 89 tuvimos a Cubase, que es un programa de producción musical. Era utilizado para grabar audio, editar música, mezclar diferentes pistas con efectos, ecualizadores, compresores. También podía componer con instrumentos virtuales. En el 85 tuvimos a Max MSP, que antes era Patcher Max. Fue un entorno visual para la programación de sonido, interactividad y performance, usado pues en el arte electrónico, instalaciones y composición experimental. Junto a estos softwares, claro que tenemos que hablar del Internet. Tuvo su auge en los años 90. En el 93 nació NCSA Mosaic, el primer navegador gráfico popular. Justo también en estos años fue que el Internet en las casas empezó a crecer. Ya todo el mundo tenía Internet en su casa. Aparecieron los primeros sitios web personales, las galerías online y las comunidades digitales. Nació el NetArt, que fue un movimiento artístico que usa el Internet como medio de soporte y tema. Ahora los artistas podíamos publicar y difundir nuestro trabajo digital globalmente. Ya no ocupábamos galerías, curadores ni revistas. Así es como nacen los primeros portafolios online, los blogs artísticos y las comunidades como DeviantArt. El arte se combinó con la programación. Macromedia Flash, que salió en el 96, fue un programa muy popular en los 90s y en los 2000 también, y era usado para crear animaciones 2D interactivas, diseñar sitios web animados, desarrollar juegos en línea, hacer presentaciones multimedia. Usaba un lenguaje de programación llamado ActionScript, y este te permitía dibujar, animar y programar todo desde una interfaz. Además exportaba archivos en formato .swf que se reproducían en el navegador cuando usabas el Flash Player. Y como último tema tenemos que hablar de los videojuegos más influyentes a finales de los 90. Aquí ya teníamos nuestra potencia gráfica y la banda sonora. Ya habían consolas como la Nintendo 64, la PlayStation y la Game Boy. Tuvimos grandes juegos como The Legend of Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64 en el 98.
Este juego innovó y fue uno de los primeros grandes juegos de acción, aventura en 3D. Introdujo el sistema Z-Targeting, que básicamente te permitía enfocar a los enemigos en combate con fluidez. También tuvo un mundo abierto, inmersivo, tenía ciclos de día y noche. Aparte, ganó premios. Ganó el premio de Game of the Year en múltiples medios en Academy of the Interactive Arts and Science, en la IGN, GameSpot Age Electronic Gaming Monthly, y tuvo un récord Guinness. Tiene el lugar como el videojuego mejor valorado por la crítica de todos los tiempos, con una puntuación de 99 sobre 100. Otro gran título que tuvimos fue Pokémon Rojo y Azul de la Game Boy en el 96, en 98 en Occidente. Este juego innovó por su RPG, por turnos enfocados en colección, exploración y estrategia. Introdujo la mecánica de intercambio y cooperación entre jugadores mediante el cable Link. A pesar de las limitaciones gráficas, logró crear un mundo rico y variado y profundo. Este juego también tuvo el premio como Game of the Year del 99 en el Golden Joystick Awards de Reino Unido. También fue premiado como mejor juego portátil en Interactive Achievement Awards y estuvo en el Salón de la Fama en 2017 y fue incorporado al World Video Game Hall of the Frame en Strong National Museum of Play. Tuvo un récord en ventas y fue un fenómeno global. Vendieron más de 31,000 copias entre ambas versiones. Se convirtió en uno de los juegos más vendidos del Game Boy. Y aparte, generó una franquicia súper famosa, pues Pokémon. Y con eso por fin se acaba este video. ¡Sí! Mentira, todavía falta un examen más. ¿Cuál fue la tipografía que, aunque se hizo en los 50s, se digitalizó en los 70s? Opción A, la Bodoni. Opción B, Futura. Opción C, Universe. La 3, la 2, la 3, la 3. No. 3, pide la 3, oh, sí, la tengo. La número 3. ¡Tatán! Así es, la Universe. ¿Cuál era una alternativa de Illustrator? Opción A, Inkscape. Opción B, CorelDRAW. Opción C, Fractal Design Painter. Fue CorelDRAW. Y por último, una pregunta abierta. ¿Cómo se llamó la primera inteligencia artificial enfocada en el área creativa? ¡Aaron! ¡Yay! Ya, ahora sí, hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.